de coronavirus. Sobre todo los costes de la inflación permanecen muy elevados y están tirando hacia abajo este PMI de la construcción en la eurozona. Nuno Santos, director general de HUSPI en España. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, la clave fundamental es si esta inflación va a afectar al sector inmobiliario en los próximos meses. Parece que, sobre todo el movimiento antes de verano y con ese cambio en la ley limitando los alquileres, una parte se está moviendo hacia el alquiler y los precios están subiendo agresivamente, pero en la construcción, en el movimiento de los próximos meses, ¿cuál es la fotografía? ¿Va a afectar más la inflación de lo que esperábamos? Bueno, se cree que todavía es muy temprano para entender exactamente lo que va a pasar. Está claro que esta tendencia alcista que hemos visto en el mercado, tanto a nivel de dinamismo de la demanda como el propio aumento en los precios, parece que se va a frenar. Ya se ha empezado a frenar en el inicio de la segunda mitad del año. Pero también después de los últimos meses que se han vivido, diría años, con la pandemia, se ha visto que el mercado inmobiliario ahora mismo es uno de los más resilientes. Se ha hablado hoy de resiliencia antes y realmente aunque se prevean algunas fluctuaciones, sé que el mercado está preparado, tanto a nivel, hablabas de la nueva vivienda, que sí, por los altos costes de las materias primas se está viendo afectada, pero en la segunda vivienda el dinamismo sigue a niveles de otros meses y esperamos que al final del año, aunque con alguna inestabilidad, siga enseñando esta resiliencia que enseña el mercado inmobiliario español. Mercado del alquiler, comentaba yo al principio, también está sufriendo un aumento muy importante de precios, precisamente por gente que piensa que ya no puede entrar en la construcción. ¿Cómo ves también ese mercado del alquiler relacionado con la vivienda y con la construcción de los próximos meses? Bueno, es una alternativa a la cual los clientes, los ciudadanos suelen recurrir en momentos de mayor dificultad e incertidumbre económica, ¿no? Entonces esperamos que sí, este dinamismo que hablábamos en la compra-venta de vivienda o la falta de dinamismo en ese mercado se pueda reflejar en un aumento de la demanda de alquileres. Aún así, creemos que empresas como HUSPI han traído en los últimos meses al mercado alternativas que permiten a otro tipo de clientes que no suelen preferir la compra de una vivienda acceder de forma más fácil a algo que al final debería ser, como pasa en otros países del mundo y de Europa, una decisión clara de vida, ¿no? Y un proyecto claro de vida para todas las personas. Muchas gracias, Nuno Santos, director general de HUSPI en España. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias, buenos días. 9:58 de la mañana, Eva Villanueva, minuto y resultado del mercado antes de ir